agüita un momentico. Y ahora vamos a empezar entonces con este tema que puede serles muy útil cuando ustedes van a hacer simulaciones computacionales, en donde haya, por ejemplo, variables aleatorias, elementos aleatorios, cosas que cambian. Ese factor aleatorio es muy útil, hace muy realistas los problemas, pero además no solamente se da como para cosas que uno no controla. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una simulación de un sistema de intercambio de riqueza, en donde al inicio van a distribuir aleatoriamente la riqueza entre una población de agentes. Necesitan distribuirlo de acuerdo a una distribución de probabilidad, ya sea uniforme, ya sea gaussiana, lo que sea, pero necesitan poder hacer eso, poder generar ese tipo de números con esa distribución. O partículas de ciertos tamaños, o planetas de ciertos tamaños, y entonces ver el efecto de esa distribución de planetas en la estabilidad de un sistema o lo que sea. Es decir, no solamente son cosas aleatorias y ya, sino también son distribuciones que aparecen de forma natural y cuyo efecto ustedes quieren observar. También puede suceder, ustedes nunca pueden simular sistemas supremamente grandotes, entonces ustedes tienen como muestras pequeñas de un gran sistema, entonces lo que pueden hacer es hacer diferentes realizaciones de ese sistema. Entonces hay un parámetro, por ejemplo, que controla el tamaño de las partículas, pero yo no puedo simular 1.000 millones de partículas, simulo solamente 100.000. Entonces, hago un sistema con esas 100.000, con una distribución de probabilidad que sea similar a la del grande, hago mi simulación y eso me lleva a un punto final de un valor. Cojo la misma simulación, cambio mi semilla al generador aleatorio, que es la que controla cómo se genera la secuencia, genero una nueva distribución que es la misma distribución que tenía, pero pues obviamente los valores individuales de los datos que estoy sacando no tienen que ser idénticos. Sigue la misma distribución, pero con valores diferentes. Es como si hubiera cogido una partícula que cayó en la casilla más grande y la pongo en la más pequeña. Entonces el histograma es similar, pero no es idéntico. Eso genera una fluctuación. Hago mi simulación y llego a un valor final que no necesariamente tiene que ser el mismo que obtuve en la primera simulación. Y hago esto muchas veces, obtengo muchos valores finales y los promedio. Entonces puedo tener barras de error en una simulación computacional. Y eso también es muy útil. Estoy haciendo simulación de tráfico. Yo sé que, o de pasajeros en Transmilenio. Yo sé que los pasajeros en Transmilenio hay como unas curvas de hora pico, ¿cierto? Que luego se estabiliza en un valle, luego volvemos a tener una hora pico. Y yo quiero optimizar cómo hacer que ese sistema sea eficiente. Entonces, yo no puedo decir que tengo información exacta de quién, ¿sí? En particular, quién va a entrar en tal estación ni nada de eso. Yo tengo una distribución de probabilidad de cómo es que las personas demandan el sistema. Entonces yo genero pasajeros en las estaciones de acuerdo a esa demanda que yo medí. Eso hace mucho tiempo no lo hacen en Transmilenio, pero existen unos datos que le indican a uno, en función de la hora, las matrices de entrada y de salida. Entonces, cuántos entran más o menos por hora en estas estaciones y cuántos salen por hora en estas estaciones. Entonces, se genera una matriz de origen-destino en donde uno puede más o menos saber cuáles serían las rutas que más se utilizan y tratar de optimizar el sistema para eso. Pero yo al final no sé exactamente cuántos entran, yo tengo una distribución de probabilidad y yo genero datos para eso. Estoy haciendo estructuras. Y esas estructuras requieren calcular el momento de inercia, pero es muy difícil hacerlo analíticamente. Entonces yo simplemente mando números uniformemente distribuidos dentro de ese volumen, y calculo el momento de inercia a partir de esos números. Integrales multidimensionales, o sea, esto es impresionante, es mucho lo que se puede hacer. Entonces, por eso es muy relevante para las aplicaciones físicas, aplicaciones ingenieriles. Entonces es relevante saber todo ese poder que hay detrás de los números aleatorios. Entonces es muy importante saber cómo generarlos, cómo controlar esas secuencias y las posibles aplicaciones que podamos tener. La idea es que vamos a ver eso, digamos que aquí va a haber una motivación, vamos a ver cómo utilizar la librería de números aleatorios que por ahí ya la hemos tocado algunas veces, pero con más detenimiento. Vamos a ver cómo simular distribuciones de probabilidad que tengan cierta forma. Entonces cuando son estándar está la normal, la geométrica, la de Poisson, la gamma,
Esas distribuciones ya están incluidas, entonces no tenemos que hacer nada, pero a veces hay distribuciones que uno no tiene incluidas acá, pero que uno necesita. Entonces, esos son métodos de generación de distribuciones aleatorias, entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Hay un método general que se llama el método del rechazo, que entonces uno, pues con eso puede generar cualquier distribución que quiera, pero pues no es tan eficiente porque estamos rechazando unas muestras. Y hay un método aleatorio teórico que uno lo puede utilizar en caso de que pueda invertir la distribución de probabilidad, y entonces ahí sí puede como calcularlo. Ahora, pilas que si ustedes no saben ahorita de distribuciones de probabilidad y ese tipo de cosas, no pasa nada. Estamos introduciendo todo esto de forma muy sencilla y al final en lo numérico nos vamos a salvar de un montón de conceptos que no tienen que conocerlos ahorita directamente y manipularlos, pero sí les va a servir después cuando vean probabilidad para que ustedes entiendan un poco mejor que estos métodos existen numéricos que les pueden ayudar a ustedes a generar esas muestras allá. Antes de seguir, levante la mano aquí. ¿Quién ha visto algo que tenga que ver con probabilidad y estadística? David, Laura, ¿lo vieron? Sara, ¿lo vieron dónde, Michael? ¿En la carrera o aparte o cómo fue eso, Natalia? ¿Dónde lo vieron? Pues yo la estoy viendo en ingeniería, profe. En ingeniería. Y Natalia, David, Sara, ¿dónde lo vieron? En el curso de probabilidad y estadística de ingeniería, David. ¿Pero esos cursos ustedes lo ven por gusto o es porque les ha tocado ver eso? O sea, o porque ustedes estudian ingeniería. No sé. No, profe, es que es obligatorio en la malla. Ah, perfecto. Eso les iba a decir, bueno, me alegra, yo sé que a ustedes no les alegra de pronto, pero a mí me alegra que eso sea obligatorio porque realmente cuando yo hice la carrera no era obligatorio, yo no tenía ni idea de probabilidad, a mí me tocó como medio leer ahí en el libro cada vez que necesitaba un concepto y medio adaptarme, pero eso es supremamente relevante, o sea, esos conceptos, no solamente por la parte de aplicación, sino por la parte, digamos, por ejemplo, cuando ustedes lleguen a mecánica cuántica, pues ustedes van a ver ahí que hay un montón de distribuciones de probabilidad la que uno tiene cuando va a calcular la posición promedio de una partícula, uno no tiene una función exacta, sino que uno tiene una distribución de probabilidad. Y ahí aparecen esos conceptos de probabilidad, digamos, conjunta, dependiente, independiente, ese tipo de cosas aparecen ahí y tiene efectos físicos reales. Pero además porque ustedes en general van a tener que hacer experimentos y van a tener son distribuciones de probabilidad. Y si alguno se va a meter después por allá en analítica de datos o algo así, es relevante y súper importante saber de esto. La estadística es supremamente relevante, importante, y nosotros casi como físicos no la vemos a profundidad. Y es importante saber lo de las pruebas. Si alguno de ustedes acaba de terminar trabajando en partículas elementales, tiene que tener una formación en estadística supremamente relevante porque ahí es pura prueba de hipótesis. Eso que ustedes les salen que una partícula nueva se descubrió porque se superó el 5 sigma. ¿Qué es 5 sigma? ¿Por qué 5? ¿Por qué no 6 o 4? Sí, eso está asociado a una probabilidad de que el evento ocurra o no ocurra. Cuando se acepta una hipótesis, el valor de P, perdón, todo ese tipo de cosas son supremamente relevantes. Entonces es algo muy importante. Si ustedes, digamos, logran verse también una asignatura por ahí de estadística o diseño de experimentos, les va a servir. Yo nunca vi eso, me arrepiento de no haberlo visto. En la práctica tiene mucha aplicación, en nuestra área tiene mucha aplicación, entonces eso les va a servir. Y la universidad, digamos, es el punto en el que uno puede aprender esas cosas. No, no después, o bueno, o un Coursera, lo que sea. Sáquenle tiempo a eso porque va a tener un impacto muy positivo en su futuro. ¿Está bien? Listo. Pero como les decía, para las personas que no lo han visto, pues no es necesario. De pronto acá se van a perder un poco, pero como no lo vamos a usar casi, entonces no va a pasar nada. Luego vamos a ver cómo podemos generar números aleatorios dentro de ciertas regiones de forma uniforme. Esto también es un problema importante en la aplicación. Y aparecen algunas trampas donde cuando uno cree que está haciendo una optimización, uno lo que está haciendo es centrar hacia ciertas regiones más los puntos que lo que uno cree que está sucediendo. Entonces hay que tener cuidado porque generar números aleatorios uniformemente distribuidos en regiones o en volúmenes tiene sus trucos. Vamos a hacer aplicaciones pues en regiones específicas. Sirve también para hacer integrales multidimensionales.
especialmente entre mayor dimensión tengan, más fácil hacerlo así. Esto aparece mucho, este tipo de integrales en mecánica estadística aparece muchísimo, entonces es bueno saber cómo se pueden hacer ese tipo de integrales de forma eficiente y también para hacer simulaciones. Entonces uno, por ejemplo, no sé si ustedes saben que uno puede calcular el número pi simplemente lanzando una agujita y viendo cómo cae eso aleatoriamente y si se cruza o no se cruza con unas líneas que estén en el suelo. De hecho, eso es un experimento que creo que el que lo hizo fue Buffon, me parece. Sí, ahí está, Buffon. Y, y pues tenía mucho tiempo, en ese momento, no había televisión, TikTok, ¿sí? Entonces se puso a hacer ese cálculo y lanzó miles de veces, hizo el experimento miles de veces manualmente, y con eso estimó la distribución de probabilidad, digamos, que esto le generaba, y de ahí se puede calcular, por ejemplo, el número pi. Pero se aplica a muchas otras cosas, digamos que aplica, esto es una pared, estos son ejercicios sacados de un libro de métodos numéricos, el de Chapra. Esto es una pared y en esa pared yo tengo, digamos, esto como un blindaje. Entonces va a entrar una partícula esa partícula, digamos, va a interactuar con los átomos de plomo que componen esta pared. Y yo lo que quiero calcular es qué tan gruesa debe ser esa pared para que la probabilidad de que esta partícula cruce sea baja, esté dentro de los niveles de seguridad. Entonces, yo puedo simular que cada vez que interactúa con un átomo dentro de este material, se desvía de forma aleatoria. Y pues tengo un parámetro que es como esta distancia de interacción. Obviamente, pues eso no es uniforme, eso es una distancia, digamos, promedio. Y uno puede calcular aproximadamente después de tantas colisiones, uno dice, bueno, ha perdido tanta energía, yo necesito es que pierda energía, que si sale, salga con una energía menor o igual a cierto umbral. Entonces con eso yo puedo hacer muchas simulaciones de este camino aleatorio que hace la partícula internamente para calcular cuál sería este grosor mínimo que debería tener mi pared, de tal manera que la probabilidad de que una partícula salga a este lado con una energía mayor a cierto valor sea nula, o sea, entre un valor aceptable. Entonces con eso se pueden calcular este tipo de cosas. Esas distancias, por ejemplo, pues obviamente van a depender del material y de la partícula y la entrada y demás, pero pues son características que yo puedo ir cambiando y tuneando en mis simulaciones. O por ejemplo, cuando uno hace simulaciones de métodos de Monte Carlo para materiales magnéticos, entonces uno coge una región muy grande y la divide en cuadritos y entonces dice, yo voy a poner hacia arriba como que el spin está hacia arriba o la zona magnética está hacia arriba, lo va a llamar un uno, y si están abajo lo va a llamar cero. Cuando yo tengo temperatura muy baja, como que todo el mundo está como alineado, pero cuando yo voy aumentando la temperatura se empieza como a desordenar, por eso es que no puede dañar los imanes cuando aumenta la temperatura. Entonces, hay modelitos para tratar de ver cómo se comporta la magnetización en función de la temperatura. Este lo resolvió Ising en 1925, en 2D lo resolvió Onsager en el 44, y en 3D es un problema cuya solución hasta el 2000, me parece, no se ha encontrado de forma teórica, pero que tienen que ver muchísimo, digamos, este modelo de Ising. Ustedes van a ver que este es uno de los artículos más citados de la historia, porque este modelo de Ising no solamente sirve pues para la parte magnética, sino dependiendo del acople, uno puede simular aquí propagación de información, uno puede simular aquí otro tipo de fenómenos con campos magnéticos externos y materiales como tal. Y también pues aquí ocurren cosas como por ejemplo que yo puedo tener una matriz gigantesca y empezar a pararme punto a punto y llenar cada puntico con una probabilidad dada. Y entonces cuando yo lleno ese puntico se me arman como unos clústeres de vecinos que tienen todo llenado, y dependiendo de esa probabilidad con la que yo llené, puede ser que esos clústeres estén aislados, como ustedes ven aquí a la izquierda, como que eso está coloreado y hay unos clústeres aislados, pero aquí a la derecha, si aumentó la probabilidad de cierto valor, resulta que hay un clúster que pasa de lado a lado, se le llama un clúster percolante. Más o menos así es que está, por ejemplo, el petróleo en las piedras. O sea, el petróleo no está en una caverna, así como salían los cromos a veces, ¿sí? En una caverna hay un lago de petróleo y meten un tubo y chupan. El petróleo realmente está metido como dentro de piedras porosas. Y cuando ocurre esta percolación, entonces se podría meter agua por acá para que el agua empuje el petróleo y lo saque por el otro lado, ¿sí? Entonces, esto tiene esa aplicación allá, también tiene aplicación en el fracking, obviamente. También tiene aplicación, digamos, en todos los materiales porosos que uno puede encontrar, pero así, por ejemplo, también son las terminales de una batería.
En una batería realmente uno no tiene eso completamente uniforme, sino que uno tiene unas terminales que tienen al final microscópicamente cosas así de ese estilo y uno necesita que esas conexiones pues pasen de lado a lado. O uno puede pensar que esto también son las conductividades térmicas en un material que es relativamente aleatorio microscópicamente. Y yo necesito que haya una conductividad que pase de lado a lado. O sea, este problema de la percolación es muy importante. Tiene unas propiedades, tiene transiciones de fase, tiene un montón, pero al final en el fondo, en el núcleo, para yo poder estudiar esto, lo que tengo son puros números aleatorios. Entonces, esto tiene muchísima, muchísima aplicación. Yo no sé si de pronto los que han visto probabilidad habían visto este tipo de cosas, pero pues se aplica en muchas zonas, ¿sí? El camino aleatorio. No sé si ustedes saben que la hipótesis atómica no se aceptó sino hasta hace recientemente, digamos, 120 años, 115 años. No sé, ustedes saben por qué fue. En 1905 Einstein publicó 3 artículos, pero ustedes saben por cuál. Si ustedes saben si a él le dieron el Nobel fue por el de relatividad o no. ¿Quién sabe eso? Y a él se lo dieron por el efecto fotoeléctrico. Efecto fotoeléctrico y también el del movimiento browniano. Bueno, yo no estoy seguro si fue también, pero el que también tuvo mucha aceptación en ese momento, porque tuvo un impacto brutal, fue el del movimiento browniano. Pero si fue por el efecto fotoeléctrico, probaba la naturaleza cuántica de los sistemas. En ese momento estaba surgiendo la mecánica cuántica, la hipótesis atómica todavía no estaba completamente confirmada, entonces el estudio del movimiento browniano también dio pie, evidencia experimental y también teórica, a que realmente las cosas estaban hechas de átomos. La relatividad era demasiado revolucionaria para ese momento, entonces, pues, hasta que no se estableciera propiamente, no. Imagínense publicar esos 3 artículos en un año. Todos quisiéramos hacer eso, pero no se frustren si no lo logran, ¿listo? O sea, eso es normal. Esta distribución la distribución, digamos, del intelecto humano y de la genialidad de todas esas vainas son puras distribuciones de leyes de potencia, en donde pocos son muy, muy inteligentes y pues muchos son, digamos, normal, como todos, como la mayoría de nosotros. Lo que no quiere decir que no vayamos a lograr cosas buenas, ¿sí? A nosotros nos toca compensar a los normales, yo más bien hablo por mí, a mí, persona normal, me toca compensar que no soy genio con trabajo duro, ¿listo? Pero también podemos lograr muchas cosas. De hecho, al final, digamos que todos nos podemos volver expertos de clase mundial en algo si lo practicamos lo suficiente, ¿sí? Hay estudios, hay controversias, pero definitivamente la práctica hace al maestro. Y si ustedes quieren ser los mejores, digamos, no sé, jugando tenis, ustedes no pueden pensar que yendo a jugar un fin de semana, 2 horas, pues estamos viendo buenos. ¿Cuánto tiempo necesitan para ser los mejores? El orden más o menos que se ha encontrado, pues, pero eso depende como del área, pero digamos que fluctúa alrededor de eso, son del orden de 8.000 horas. Si ustedes se dedican 8.000 horas a practicar algo, van a salir siendo muy buenos en eso. ¿Pero cuántas son 8.000 horas? ¿Sí? Entonces, si yo tengo 8.000 horas y lo divido entre, digamos 8 horas diarias, pero uno puede jugar 8 horas diarias de tenis, ni siquiera puede hacer 4 horas diarias digamos, de un estudio intelectual. Digamos que eso es lo máximo, entonces le ponemos sobre 4, se me da 2.000 días, ¿sí? Continuos, continuos. Y esto la gente no lo hace, ¿no? Y si yo digo entre 365, me da el orden de 5 años y medio. O sea, yo tengo que hacer 5 años y medio, 4 horas diarias, todos los días, sin descanso, practicar algo para volverme muy bueno, excesivamente bueno en ese algo, ¿listo? Puede ser que la genialidad me ayude a acelerar ciertos pasos de este proceso, pero no me va a saltar la adquisición del conocimiento y la adquisición de la práctica. Futbolistas, intelectuales, lo que sea, todos tienen que pasar por eso si quieren realmente pasar al nivel último, por lo menos. Entonces el trabajo es lo que nosotros tenemos que hacer, no pensar que porque no somos de la calidad de Einstein, entonces no sirve. Aceptar también que uno no es como Einstein también sirve mucho, ¿sí? Aceptar que pues, de pronto ustedes sí lo son, pero yo por lo menos aceptarlo me ayuda a mí a saber que lo debo compensar con otras cosas. Pero en todo caso, pues volviendo al tema, la idea es que el movimiento browniano también se puede simular, uno puede hacer el camino aleatorio y uno puede encontrar relaciones, por ejemplo, entre esta dinámica microscópica y la pendiente eso de todas maneras, aunque la partícula está así completamente al azar, tarde o temprano se empieza a alejar del centro, ¿sí?
Entonces uno puede calcular cuánto es esta distancia cuadrática promedio en función del tiempo, en función del número de iteraciones. Y eso le da una línea recta si la difusión es normal, eso es un fenómeno de difusión, y uno puede conectar los pasitos que está haciendo acá y la geometría de nuestro problema con esa constante de difusión. Entonces uno puede aquí calcular difusión de una partícula dentro de un medio, ¿listo? Eso puede calcular, o uno puede acelerar eso, uno puede poner, por ejemplo, está simulando un electrón dentro de un cable, que eso hace como una difusión, pero cuando hay una fuerza eléctrica, pues eso tiene... Hola, mi amor. Qué linda estás. Mi amor, voy a estar juiciosa con los profesores, no te vas a ir lejos, siempre estar cerca cuando estén en ese paseo, ¿listo? Ya. Gracias, no. Ay, qué pena, yo dejé el micrófono abierto. Entonces, uno puede, por ejemplo, si yo tengo un cable y ahí están mis electrones de conducción relativamente libres moviéndose, pero de forma neta no se desplazan. Pero cuando yo pongo un campo eléctrico dentro del cable, una diferencia de potencial, yo lo que hice fue como poner esas partículas, piénsenlo así como una carretera, en donde pues obviamente van a empezar a bajar así vayan aleatoriamente, y uno puede calcular aproximadamente pues cómo es ese movimiento, la velocidad de arrastre, de drift y ese tipo de cosas. Y uno entonces ahora va a tener una difusión anómala porque uno seleccionó como una dirección preferencial respecto a otras direcciones. Entonces esa difusión va a ser un poco diferente y uno puede estudiar todos esos fenómenos también. O sea, esto tiene muchas aplicaciones, pero en el fondo el núcleo es, yo me paro en un punto y escojo al azar las siguientes direcciones por donde voy a caminar. ¿Y qué significa escoger al azar? Significa escoger con la misma probabilidad, tanto arriba como abajo, como izquierda como derecha. Y de una vez, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se escoge al azar eso? Entonces, la forma típica es, a ver si me cambia un color que sea como, bueno, hagámoslo con este. La forma típica es esta, generar un R que pertenezca al intervalo 0 y 1 de forma uniforme. ¿Listo? Entonces yo genero un número aleatorio que esté en el intervalo 0 y 1. Y si yo quiero escoger, por ejemplo, 4 direcciones, arriba, abajo, izquierda, derecha, con la misma probabilidad, yo lo que digo es if este R es menor que 0.25, entonces yo le asigno que sea para la izquierda. Else, if R es menor que 0.5, le asigno a la derecha. Else, if R es menor que 0.75, le asigno arriba. Else, pues ya solo quedó entre 0.75 y 1, le asigno abajo. Esto significa escoger con la misma probabilidad. Esto significa escoger 4 cosas con la misma probabilidad. Mando un número aleatorio entre 0 y 1 y lo parto en 4 pedazos. Si fueran 5 cosas, lo parto en 5 pedazos. Entonces, como este R, cada vez que yo llame mi simulación, cada vez que yo llame esta función, me genera un número aleatoriamente distribuido entre 0 y 1, que esa es la clave, uniformemente distribuido entre 0 y 1. Entonces yo estoy escogiendo al azar o con la misma probabilidad las 4 direcciones. Eso es lo que quiere decir. Entonces, siempre que les digan a ustedes, escoja al azar tal cosa, escoger al azar, si no les dan más datos sobre la distribución, es escogerlos con la misma probabilidad. Y escogerlo con la misma probabilidad es jugar con esto así. De esa manera es que yo puedo simular ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, así es que yo puedo hacer la simulación de camino aleatorio. Por ejemplo, acá, un diseño de vías. Entonces yo estoy simulando, yo quiero saber cuándo se hacen trancones en estas vías, si las orejas deberían ser así, o como las hacen en la autopista norte, ¿cierto? Que es la forma más barata y chimba posible, porque realmente, pues eso puede ser muy barato hacer la U, pero entonces los que vienen en el carril rápido acá tienen que salir lentos, hacer la U, y entonces entran al carril rápido de forma lenta. Pero claro, eso es mucho más barato que tener que hacerlo bien, que hacerlo bien quiere decir más bien que la gente tendría que salir, subirse a un puente y luego entrar. Salimos por el lento, pasamos por el puente y entramos por el lento. Esa sería la forma correcta de hacer los retornos, que es lo que uno observa en las grandes autopistas, digamos, en Europa y cosas así. Pero pues acá, de todas maneras, hacer un puente es mucho más costoso que hacer ese retorno y hacer retornar. Entonces, también se puede utilizar para ver los efectos de diferentes topologías de conexión de semáforos, y entonces uno lo que hace es asumir la entrada de carros como algo aleatorio, ¿cierto? Esas distribuciones. Ya lo que les hablaba, los clústeres y demás. Entonces tiene mucha aplicación en el fondo de generar
números aleatorios con ciertas distribuciones, y por esa razón me parece a mí relevante que ustedes se vayan de este curso. Miren que ustedes no salieron expertos en ecuaciones diferenciales ordinarias, ni ecuaciones diferenciales de frontera, o sea, valor inicial, valor de frontera, pero ya saben cómo arrancar a resolver ese tipo de cosas. No son expertos en álgebra lineal, pero ya saben cómo arrancar a resolver ese tipo de problemas o cómo plantearlos. No van a ser expertos en números aleatorios, simulación aleatoria, métodos de Monte Carlo, Metropolis, Hastings y nada de esas vainas, pero ya saben cómo arrancar. Si están introducidos en esos métodos numéricos, aunque no sean expertos. Si en algún momento de su carrera vuelven a enfrentar problemas así, traten de utilizar esta parte numérica, porque esto es la forma moderna de trabajar las cosas. Les abre las puertas a mucho más de lo que ustedes podrían hacer solamente de forma teórica. Les complementa su trabajo, no les reemplaza lo experimental, no les reemplaza lo teórico, lo complementa. Tienen una formación mucho más integral. Pero ya depende de ustedes que lo utilicen o no. Entonces, números aleatorios en C++. Bueno, antes de seguir, ¿tiene alguna preguntita? Aquí no hay nada. Y en el chat. ¿Ustedes han visto este tipo de cosas en el curso de probabilidad y estadística? Digamos, este tipo de cosas de como de simulación de fenómenos aleatorios o... No, profe. Digamos que yo me imagino que como es un curso fundamental, entonces es aprender qué son variables aleatorias, distribuciones aleatorias, transformación de variables, ¿cierto? Sí, algo así. Si pueden, algunos si lo tienen a la mano, coloquen aquí por favor el nombrecito del libro que utilizan, que me da curiosidad saberlo. ¿Listo? Yo tengo algunos libros por ahí. La serie Shaum siempre es una berraquera porque tiene todo resumido, pero será chévere que nos compartan aquí el libro que utilizan ahí en ese curso. Bueno, en el chat, por favor. Entonces, volviendo acá, vamos a generar números aleatorios. Entonces, digamos que C++ tiene dos cosas. Para que usted, digamos que eso se pensó en la forma correcta de generar números. Hay unas formas de hacerlo si ustedes buscan en Google C++ Random Numbers. Entonces, se me salió el celular, me está escuchando, entonces escuchó Google y se emocionó. Si ustedes ponen C++ o C Random Numbers. Estos son los resultados principales de la búsqueda. Gracias. Entonces, si ustedes ponen esto así, a ustedes les van a salir cosas como random, rand 48, cosas de ese estilo. Esos son los generadores antiguos, ¿sí? Que vienen desde C. No son malos, pero no son los mejores. Si uno quiere hacer simulaciones serias de Monte Carlo en un sistema físico, uno tiene que utilizar estos nuevos. Pero estos que salen allá, pues se pueden utilizar para aplicaciones sencillas, ¿está bien? Para que sepan diferenciar si estamos hablando de lo nuevo o no. Básicamente sabemos que estamos hablando de los nuevos si ustedes les hablan de en C++ que tienen que incluir el encabezado random. Si ustedes están utilizando NumPy, entonces en NumPy también pues NumPy. En Python tienen que utilizar NumPy.random. No van a utilizar el random como tal de la librería estándar de Python, a menos que ustedes sepan que le están diciendo que van a utilizar Mersenne Twister o algo así. O sea, esos conceptos son muy similares en C++ que en Python. Entonces, mi recomendación es que si ustedes van a hacer cosas en Python, traten de utilizar arreglos, traten de utilizar arreglos de NumPy vectorizados. A mí el otro día me llegó un estudiante con un código en Python y ese código era C++, pero escrito en Python, y eso es una muy mala idea porque si ustedes van a hacer un código en C++ con force, eso es muy rápido, pero en Python eso es muy lento. ¿Sí? Entonces, yo allá en Python, si quiero de verdad que sea rápido mi código, yo tengo que pensarlo en términos de arreglos de NumPy y de slicing y de vectorización. O si no, lo que estoy haciendo es decir que yo programo en Python, pero realmente lo que yo estoy haciendo es traducir un montón de force a Python y eso va a ser supremamente lento. Y entonces, pues no, es que Python es muy lento, pero a veces es lento es porque nosotros no sabemos utilizarlo, no porque como tal Python sea lento. Entonces, eso digamos es como una crítica a veces en que uno, ay, yo en este curso aprendí Python, a programar en Python. Sí, pero no me enseñaron Python eficiente, me enseñaron Python porque era sencillo hacer un for, porque era sencillo hacer un if, pero cuando voy a una práctica numérica y no utilizo SciPy y tengo que hacer algo nuevo desde cero, probablemente va a ser supremamente lento porque pues para eso no es. Entonces tenemos que saber también muy bien Python, no es simplemente que porque yo hago un for fácil, Python es fácil. No, yo también tengo que invertir allá un tiempo para saberlo bien.
Entonces, en C++ se parten los generadores en dos pedazos. Un pedazo que son los bits aleatorios. ¿Sí? Eso es como un pedazo, generar bits aleatorios. Eso es un problema importante y difícil. Para eso existen muchos algoritmos. Normalmente está el motor de congruente lineal, está el Mersenne Twister, que es el que vamos a utilizar nosotros, que es el que utiliza por defecto NumPy también. Y hay muchos más. Y este Mersenne Twister, también está el RunLux. Esto, digamos, obviamente es toda un área de investigación, porque esto también tiene que ver con la encriptación, por ejemplo. ¿Cómo encripto yo información? ¿Cómo la hago segura en canales inseguros? El protocolo HTTPS. Necesito números aleatorios que sean de muy buena calidad, pero que se produzcan muy rápido y que tengan un periodo muy grande. El periodo es cuando se empieza a repetir la secuencia, porque esto es finalmente representado en un computador finito, entonces tarde o temprano se va a repetir la secuencia. Entonces, esto tiene mucha ciencia por detrás. La calidad de los números aleatorios tiene un impacto directo en la seguridad de Internet. Entonces, aquí hay mucho trabajo, toda la encriptación de información está metida también con estos generadores aleatorios. Y entonces esto se tiene que hacer muy bien, hay mucha investigación y pues digamos el Mersenne Twister es el que nosotros vamos a utilizar porque es un generador de bits aleatorios que tiene un periodo muy grande, que tiene una calidad muy buena, hay mediciones de calidad de generadores aleatorios y además tiene un periodo grande, creo que ya lo dije, y además es rápido, perdón, era lo que quería decir. Entonces es relativamente rápido porque es que nosotros ahorita vamos a generar 1000 números aleatorios, eso se ve rápido, pero es que en las aplicaciones uno tiene que generar 100 millones. Y eso tiene que ser muy rápido, porque si yo me demoro generando cada uno de esos números un segundo, pues 100 millones de segundos ya perdimos, ¿no? No nos graduamos. Entonces hay mucha investigación y estos bits aleatorios tienen algoritmos específicos y el que vamos a utilizar nosotros se llama Mersenne Twister. Ese es el que vamos a utilizar nosotros para hacer nuestra generación de bits aleatorios. Y una vez yo tenga bits aleatorios, entonces yo puedo coger esos bits y distribuirlos de acuerdo a cierta distribución. Una cosa son los bits aleatorios y otra cosa son los números aleatorios. Entonces se dividen estos dos modelos. Básicamente uno necesita un generador de bits aleatorios y después de tener los bits aleatorios aparecen ya las distribuciones de números aleatorios. Entonces en estas distribuciones tenemos disponibles en la librería de C++ Random muchísimas. Miren, tenemos la distribución de números aleatorios uniformemente distribuidos enteros. Entonces quieren jugar ahí Dungeons and Dragons, entonces pueden generar un dado de todas las caras que quieran y ahí tiene su distribución de números aleatorios enteros. O números aleatorios double, digamos, le llaman reales, pero pilas porque pues no tenemos números reales, pero también podemos generar números aleatorios. Esta es la base de todos. Este Uniform Real Distribution es la base de todos nuestros números aleatorios porque esta es la que nos permite generar números entre 0 y 1, por ejemplo, uniformemente distribuidos. En general, este acepta parámetros, puede ser entre A y B, o sea, entre -2 y 2, entre 0 y 5. Uno puede hacer transformaciones entre esos intervalos, pero la clave es que esa es la fundamental. Pero si ya en mi aplicación yo necesito, por ejemplo, ver nuble o una binomial, yo lo puedo hacer. Si yo necesito la de Poisson, yo estoy simulando una cola. Las colas normalmente se distribuyen como así, como de Poisson, entonces yo necesito una distribución de Poisson. También existe exponencial, de gamma, etcétera. Entonces, para que ustedes lo vean, vamos a ponerlo acá. Entonces aquí está el pseudo random. Se le llama pseudo random porque podemos controlar la semilla de la generación aleatoria y por lo tanto podemos repetir las secuencias aleatorias. Entonces no son realmente aleatorios, pero eso es lo que necesitamos nosotros en simulación para poder rastrear también errores. Entonces ahí tenemos nuestros generadores de bits y todas las distribuciones. Miren todo ese montón de distribuciones que hay. La distribución geométrica, la de Poisson, digamos que un día yo tenga pereza a calificar en un examen, entonces hago una distribución normal o una distribución gamma que tenga asimetría, ¿cierto? Entonces le pongo un valor promedio en 3 y pongo números aleatorios y ya está. Pero obviamente es un ejemplo, ¿no? Ningún profesor hace eso, todos nos sentamos a calificar y a leer todo con detenimiento siempre. Pero pues eso es una idea simplemente. Entonces si uno dice, no, no, este curso es bueno, entonces pongo el promedio más arribita, este curso es malo, lo pongo más abajito. Y va a haber gente muy mala que va a sacar buenas notas y va a haber gente buena que va a sacar malas notas, ¿cierto? Entonces por eso esa forma es injusta y eso no se hace, es un ejemplo que estoy dando. Digamos, miremos aquí la distribución gamma. Aquí está la distribución normal, muy importante, las distribuciones de Fisher, de Student.
Esto de pronto les suena más es a los que están viendo ahorita probabilidad, cuando están hablando de calcular, digamos, los estimadores de la media de una población, no, perdón, del promedio de una población, sí, no la mediana, la media de una población, y asumen que la distribución es normal, entonces quieren calcular el error en la media, y para eso se utilizan los intervalos de confianza de la distribución t-student. Entonces ahí están, todas esas distribuciones son las que tenemos disponibles. Mire, por ejemplo, la distribución normal. Aquí nos dice, mire, esta es la distribución normal que está definida de esta manera. Estas son las densidades de probabilidad. Eso quiere decir que cuando yo integre esta cosa, me va a dar la probabilidad. Entonces hay dos parámetros que la controlan, la media y la desviación estándar. Eso es lo que controla como mi distribución de probabilidad normal. Aquí está el link a Wikipedia. Entonces aquí está la distribución de probabilidad normal, ¿cierto? Estas son las distribuciones que se simulan ahí. Entonces tenemos, digamos, aquí esta azulita tiene un promedio en 0 y una desviación estándar de 0.2. Aquí está el cuadrado. Y la roja también tiene el mismo promedio, pero una distribución de probabilidad más grande. Este tipo de cosas se ven en cuántica, se ven en estadística, o sea, en mecánica estadística. Todo esto ustedes lo van a ver después. Y si yo muevo, por ejemplo, el promedio, pues entonces se me mueve mi distribución. Y yo tengo esos dos parámetros como de control. Si yo empiezo a integrar estas ecuaciones, si yo las empiezo a integrar respecto al eje X, estoy calculando probabilidades. Y entonces las probabilidades empiezan en 0 cuando estoy muy a la izquierda, porque pues allá no hay muestras. Y a medida que me muevo hacia la derecha, las probabilidades empiezan a aumentar y todas terminan llegando a 1. O sea, si yo ya incluí todas las muestras, pues la probabilidad de que yo lance un número y caiga ahí, pues es 1, porque ya incluí a todo el mundo. Entonces al final todas estas curvas que vemos aquí arriba, al integrarlas, al calcular la probabilidad, pues me dan estas curvas que se saturan en 1. Empiezan en 0 y se saturan en 1 dependiendo de cómo es mi distribución de probabilidad. ¿Listo? Todas las distribuciones de probabilidad tienen eso. A eso se le llama la densidad de probabilidad, a eso se le llama la distribución de probabilidad, que es la probabilidad acumulada, porque estoy sumando con una integral. Y esto es lo que hace, este numerito, esta función, lo que hace es botarme números distribuidos así, como esa campanita. Entonces, va a tener dos parámetros. Muy importante. Y esa interpretación de los parámetros va cambiando dependiendo de la distribución que uno esté trabajando. Entonces, por ejemplo, miren, si yo voy a la distribución gamma también tiene dos parámetros, pues es una cosa completamente diferente. Miren, miren, comparen, pues esta es la exponencial centrada alrededor de la media, pero miren que la distribución gamma pues tiene la función gamma por ahí, tiene una exponencial y tiene una ley de potencias. Entonces, ¿dónde está aquí el wiki? Si yo voy a mirar la distribución gamma, entonces miren que la distribución gamma ya no es simétrica necesariamente. Observen que sobre todo se nota más acá. Miren que la distribución gamma tiende a tener, es como right skewed, yo no me acuerdo cómo traducir eso, es como, bueno, simétrica hacia la derecha, perdón, no sé cómo traducir skewed, no sé si ustedes sepan, pero esto digamos además, dependiendo de los parámetros que uno tenga. Señor, Se dice que es como es sesgado. sesgado, exacto, muchas gracias. Entonces es sesgado hacia la derecha, muchísimas gracias. E incluso uno puede quitarle el pico si uno utiliza, digamos, ciertos parámetros en ese valor que va con con la ley de potencias. Entonces uno tiene muchas distribuciones, esta se utiliza muchísimo porque como yo puedo como transformarla en cosas que caen sin pico y cosas con pico, esta aparece mucho, de hecho aparece también en los medios granulares de forma natural. Esta aparece si ustedes que tienen distribuciones, digamos, tienen variables aleatorias que están distribuidas de forma exponencial y las suman, esa suma se comporta como una distribución gamma. Entonces esto aparece así y observen que las curvas de probabilidad acumulada pues tienen formas diferentes. Esta tiene forma de S, pero dependiendo de los parámetros puede ser que desaparezca la S y simplemente suban así directamente de esta manera. Entonces esta es muy famosa también, tiene dos parámetros, pero pues los parámetros tienen un significado completamente diferente, ¿sí? Entonces ustedes tienen que tener cuidado porque si están utilizando la normal o están utilizando la gamma, los parámetros que están colocando son diferentes. Aquí están ejemplos de cómo generar estas distribuciones y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Simplemente ver algunos ejemplos de cómo generar estas distribuciones
en el computador. Ojo porque vamos a generar números, pero ustedes están acostumbrados a las curvas. Entonces, eso no es tan sencillo. Nosotros necesitamos calcular también los histogramas para ir contando esos números que estoy generando, en dónde caen, y ahí sí ver si se distribuye con la probabilidad que uno cree. Y eso también tiene test estadísticos detrás. Si yo genero unos números y quiero ver si se corresponden a una distribución, entonces aplico el test estadístico, ya sea, no me acuerdo, hay unos test ahí de chi-square, creo que el chi-cuadrado sirve para eso. O si yo tengo dos distribuciones y quiero ver si siguen, digamos, dos números, sí, dos distribuciones aleatorias y quiero ver si siguen la misma distribución de probabilidad, entonces tengo que hacer un test de Kolmogorov-Smirnov ahí para ver si realmente siguen o no la misma distribución que yo estoy asumiendo. Eso hay un montón de test ahí detrás. A mí me ha tocado aprenderlo muy a las patadas. Ustedes, por favor, pues estudienlo. Ojalá rigurosamente en una asignatura, en un curso, ¿sí? Que no sea como tan artesanal como me ha tocado a mí, en donde uno al final pierde como ideas de algunas cosas porque no lo conoce. Eso es horrible. Entonces, bueno, vamos a mirar cómo son esas distribuciones, viendo todo lo que tenemos disponible, la log normal. Me da curiosidad verla porque mira, se utiliza la distribución del logaritmo de x acá. Se utiliza muchísimo en ciencia de datos. Yo he visto que lo han utilizado un montón para cuando hay cambios de escala muy grandes. Miren que también es una distribución que no necesariamente es completamente simétrica, también tiene un sesgo. Sesgada fue lo que dijiste, ¿cierto? Sesgo hacia la derecha un poco, eh, aunque siempre tiene máximos, por la forma en que está escrita. Entonces, listo. Después de todo esto, vamos a ver si de pronto pusieron alguna pregunta. No. Después de todo esto, entonces, por favor, vamos a ir a nuestro código. Espérense. Entren a la carpeta que dice la fecha de hoy, Random Numbers 1. ¿Listo? Aquí había un ejemplo de cómo generar el de congruente lineal, pero vamos a pasar directamente a lo que nos interesa, a cómo generar números aleatorios. Entonces, el código que se llama example rngmt uniform, que ustedes lo deben tener ahí en el repositorio, ahí está, mírenlo, example rng no sé qué cosas. Ese código lo que va a hacer es leer de la pantalla la semilla, que la semilla es un valor inicial que nosotros le damos a nuestro generador para que arranque desde ahí. Aprovecho para hacer una pausa, miren. Si ustedes van a estos ejemplos, observen que aquí hay una cosa, cuando generan el Mersenne Twister, que se hace de esta forma, al generador se le construye con una cosa aquí rara que se llama RD. Este RD fue declarado aquí con algo llamado Random Device. Lo que pasa es que aquí está generando con Random Device una semilla aleatoria. Cada vez que yo corra este código me dan números diferentes. Eso es muy chévere, pues porque me dice, uy, sí, muy aleatorio. Eso es muy malo para nosotros en computación, digamos física, científica, porque puede ser que mi código tenga errores y puede ser que solamente se vean esos errores para ciertas secuencias. Entonces, si yo corro ahorita y me da un error y lo vuelvo a correr y cambia la secuencia y ya no se ve el error, pues eso es una forma de dañar la reproducibilidad. Entonces, lo que vamos a hacer es no utilizar el random device como semilla, sino que le vamos a poner un valor a la semilla. Ya vamos a ver eso acá. Entonces, mire que él lee la semilla, el cuántas muestras necesita y dos parámetros. Entonces, observen que la semilla pues se lee las muestras, parámetro A y parámetro B. Entonces, observen que aquí yo declaro el Mersenne Twister, en este código declaro el Mersenne Twister, 19937, ese es su nombre, y lo inicio con la semilla, no con random device ni nada de eso, con la semilla. Luego declaro una distribución real uniforme. Esta es la forma de declararla. Ustedes van y miran aquí. El Uniform Real Distribution, que es esta, ¿cómo se declararía? Entonces esto es una distribución de probabilidad uniforme. Y miren que uno simplemente la declara pues así como dice acá. Yo le puse que lo que quiero que genere son doubles. Entonces yo aquí fui explícito, le dije quiero que genere doubles. La llamo distribución y le mando dos parámetros, el A y el B. En este caso, por ejemplo, va a generar números aleatoriamente distribuidos entre 1 y 2. Aquí nos va a generar entre A y B, que son cosas que vamos a leer de la línea de comandos. Y luego voy a abrir un archivito para guardar esas muestras. Y
Después de abrir ese archivito para guardar esas muestras, pues voy a empezar a generar números. Y aquí está la clave. Esto es lo que hace es confundir a la gente. Yo lo que hago simplemente es llamar a mi generador, mírenlo, a mi distribución con este generador muchas veces. Cada vez que yo hago esta llamada de esta función, mi distribución internamente cambia, con mi generador, cambia de estado, de tal manera que yo cada vez que llamo esta función se me genera un número nuevo. Esto es lo que a veces confunde a la gente porque dicen, pero yo cómo sé que me está generando nuevo. Yo aquí llamé una función, nosotros estamos acostumbrados a funciones que si yo las llamo con lo mismo, me dan lo mismo. Eso es verdad. Pero resulta que cada vez que yo llamo a esta distribución en este generador, el generador internamente cambia de estado. Es como si fuera un funtor que tiene una variable interna, y esa variable interna cada vez que llamamos al operador paréntesis, cambia. Entonces el estado de mi funtor cambia, y eso quiere decir que la próxima vez que yo lo llame, me va a retornar algo diferente porque el estado interno cambió. Eso es lo que sucede acá. Entonces si ustedes llaman esto 5 veces, le van a dar 5 números diferentes, aleatoriamente distribuidos con esa distribución que tenemos ahí. Entonces yo aquí le estoy llamando, le estoy pidiendo muchas veces que me genere nuevos números, nuevos números, nuevos números, y los estoy guardando. Entonces, compilémoslo y corrámoslo. Se llama example RNGMT uniform. G++ menos STD igual a C++ 17. Example no sé qué, uniform. Va a compilar aquí, ya compiló. Lo voy a ejecutar. Él me dice, oiga, usted lo está corriendo mal. Espera que lo voy a cambiar aquí para que me imprima un espacio. Ahí no era, era acá. Volverlo a compilar, a correr. Ahora sí me dice que tengo que ponerle la semilla, digamos, la semilla en valor 10, es un número positivo, entero. ¿Cuántas muestras? Le voy a decir que me genere 1000. Y voy a decir que me genere números uniformemente distribuidos entre 1 y 3. Tan. Ah, ¿qué pasó? Está mal mi... Acá, claro, eso está mal porque necesito es que esto sea diferente de 5 para el error. Voy a volver a compilar. Corro. Ya me generó, apareció un archivo de datos.txt, data.txt, y lo voy a graficar. Plot data.txt. Ahí están mis números. ¿Ustedes qué dirían, chicos? With points, point type 4, point size 2. No, está muy grueso. Point type 5 y point size 1. Ahí. ¿Qué dirían? Díganme ustedes. ¿Ustedes sí creen? En el eje X tenemos simplemente cuál fue el número. Entonces este es el número 0, el número 1, el número 2, el número 3 que se generaron. Y en el eje vertical están como los valores que tenemos entre nuestros números aleatorios. Miren que están entre 1 y 3. ¿Y ustedes qué dirían? ¿Esos números sí están uniformemente distribuidos o no? ¿O es difícil saberlo si no ponemos más puntos? ¿O qué? ¿Qué harían ustedes para saber eso? ¿Qué opinan? Yo relacionaría todos esos puntos con un punto central, me iría como esas distancias y me haría la distribución entre esas distancias. Muy bien, eso es una forma de verificarlo, ¿cierto? Porque visualmente es muy difícil. Yo lo que podría hacer es decir, no, quiero más puntos, ¿cierto? Como para tener una idea. Y ese test estadístico que tú dices, pues se hace sobre esos puntos. Miren que ahora generé 10.000 puntos y uno pareciera ver que comparando verticalmente, franjas verticales, uno podría pensar que no hay como una preferencia, ¿cierto? Como que acá, si encierro, digamos, franjas de la misma área, como que encierro la misma cantidad de números, pero sigue siendo algo muy visual, ¿sí? Entonces uno tiene que hacer test estadísticos para saber si eso está bien o no, por ejemplo, como el que propone David, y hay otros test extras, o calcular el histograma, ¿cierto? Calcular el histograma entre, en este caso, un histograma que iría entre 1, acá, y 3, calcular ese histograma, ver cuántas muestras caen en cada cajita, y verificar si esta distribución realmente es o no es uniforme. Hagamos otro ensayo. Esto realmente era como un ejercicio para ustedes. Es el mismo problema, con los mismos errores. Aquí es con 5, aquí es un espacio. Es el mismo problema, pero ahora queremos es generar números gaussianos. Entonces lo que hay que cambiar solamente es esta línea, pero hagámoslo nosotros de una vez, porque voy a parar a las I40.
¿Cómo haríamos nosotros para que no genere números aleatorios entre 0 bueno, entre A y B, sino números gaussianos con promedio A y con desviación estándar B? Entonces, ustedes vienen acá, buscan la distribución normal, que es esta, y aquí le dice, mire, si usted quiere una distribución normal, entonces simplemente no utilice Uniform Real Distribution, sino que utilice Normal Distribution. Entonces lo que tendríamos que hacer es venir acá y hacer esto. Voy a quitar esta parte de acá. Y aquí le pongo Normal Distribution y listo. Se acabó. Voy a guardarlo. Voy a compilarlo. Esto es Normal Distribution. Normal. ¿Qué pasó? Gaussian, perdón. Gaussian Student. Listo. Lo voy a ejecutar. Y voy a graficarlo. Presten atención. Miren lo que va a salir. 1, 2, 3. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto sí parece gaussiana o no? ¿Qué diferencia tiene con la anterior? ¿O está mal o qué? Pareciera que están distribuidos sobre un valor medio. Tenemos como una concentración alrededor de un valor por acá que sería, a ver, esto lo ejecutamos con 1,3, entonces tendría que estar centrado como alrededor de 1, ¿cierto? Que el 1 está como por acá, y con una desviación estándar de 3. Entonces pareciera que sí, o sea, visualmente pareciera que sí, sin embargo tenemos que todavía hacer todavía no tenemos certeza, ¿no? Entonces tenemos que hacer es un histograma, pues, de estos valores. Lo voy a poner aquí, ahora sí, más grande. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se hace un histograma? Y esa pregunta, pues, la vamos a responder de la siguiente manera. Para hacer un histograma, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger un intervalo donde ustedes escogen un valor mínimo y un máximo para meter en el histograma. Puede ser esto, o puede ser incluso más pequeño. Vamos a hacerlo incluso más pequeño que las posibles muestras. Vamos a dividir ese histograma en cuadritos. Entonces, primeros parámetros, para que no se nos vaya a olvidar, primeros parámetros es el x mínimo y el x máximo, ¿sí? ¿Cuál es el x mínimo que vamos a tomar? Que en este caso podría ser menos 5. ¿Y cuál es el x máximo? Que podría ser 7. ¿Listo? Esos son los primeros parámetros. Un histograma quiere decir partir ese intervalo en cajitas e ir contando cuántas partículas caen en cada cajita. Entonces, otro parámetro que tenemos que leer para hacer nuestro histograma sería el número de cajitas, ¿sí o no? Entonces aquí también necesitamos como el número de bins. Por favor, no confundan este xmin, este xmax y este número de bins con la distribución como tal. La distribución tiene un parámetro que es la media y la desviación estándar. Eso es completamente diferente a cuál es el xmin y el xmax y el nbins para el histograma. ¿Está bien? Entonces yo empiezo a hacer mi simulación y yo lo que voy diciendo es, bueno, me dio este punto. Entonces yo calculo en qué cajita cae ese punto, calculo el bin y aumento mi cajita en ese punto. Luego me dio otro punto aleatorio, me dio este. Lo estoy haciendo muy grande. Calculo en qué cajita cae y lo guardo ahí. Luego me dio otro punto aleatorio, este. Calculo en qué cajita cae y lo guardo ahí. Y así sucesivamente. Entonces yo voy generando mis muestras y por cada muestra tengo que ir calculando en qué bin, ¿sí? Entonces genero muestras y por cada muestra calculo el bin en que cayó, la cajita en la que cayó. Y esa cajita pues sería simplemente coger la muestra, que la voy a llamar R, le resto el xmin y lo divido entre la resolución de mis cajitas. Esta es la forma de calcular en qué bin quedó. Si cada cajita tiene el tamaño delta de x, entonces yo lo que hago es coger mi muestra, le resto el x mínimo como para centrarla respecto al punto que me interesa y lo divido entre el delta de x. Eso me da qué cajita cayó en la primera, en la segunda, en la cuarta. Entonces una vez yo tenga mi cajita, el bin, yo simplemente voy allá a mi histograma, en ese bin, y le digo más. Hay una muestra que cayó en esa cajita. Y con eso estoy contando cuántas muestras cayeron dentro de mi caja. Entonces esta es la manera de hacer un histograma, sencillo. Este histograma me está contando el número total de muestras. Si yo después quiero que al sumar todas esas muestras
en ese histograma me dé 1, entonces cojo todo mi histograma y lo divido por el número de muestras total que yo tomé. Y si quiero que este histograma se parezca más bien a una densidad de probabilidad, entonces lo que hago es dividirlo por samples por el grosor. Esta es la manera en que lo vuelvo una densidad de probabilidad para los que han visto probabilidad. Entonces yo primero cuento cuántas cajitas cayeron y luego divido por el número total de muestras que tomé y lo divido por la resolución que tengo en mi histograma. Y esto se me convierte en una densidad de probabilidad. Entonces así es que yo hago mi histograma. ¿Listo? Y aparecen, pues, como pueden ver, 3 parámetros nuevos. Entonces esos 3 parámetros nuevos son los que están en este otro código, que es de calcular el histograma. Se llama example RNG histograma. Entonces observen que está la semilla, las muestras, el valor de parámetro A, parámetro B, el Xmin, el Xmáximo y el número de bins. Entonces ahora sí vamos a hacer el histograma. Observen que yo estoy aquí haciendo lo mismo de antes, generando una muestra, lo guardo, pero además estoy calculando el bin, la cajita. Entonces, R menos Xmin sobre delta X me dicen qué cajita cae. Verifico que esa cajita exista entre los bins, porque ustedes, pues, digamos, si tienen una distribución como esta, pero su histograma solamente va a estar acá, pues va a haber muchas muestras que se están saliendo. Entonces tenemos que descartar esas cajas que se vuelven negativas o muy positivas. Entonces, por esa razón tenemos que verificar que estemos en el rango y yo simplemente incremento. Entonces, después puedo imprimir el histograma dividiendo por el delta X y dividiendo por el número de muestras. Entonces, aquí me queda la distribución de probabilidad. Vamos a ver qué nos da eso en este caso y terminamos ahí. Example RNG histogram. Vamos a compilarlo. G más menos STD igual hacemos más 17. Example RNG histogram. Y lo voy a ejecutar. Si lo hago así, me va a botar un error. Me dice que necesito ponerle un montón de parámetros. A ver, voy hasta 7, entonces tiene que ser 8. Este sí está bien. Entonces tengo que ponerle la semilla. Vamos a poner lo mismo. Aquí está la semilla, 10.000 muestras, de 1 a 3. Este es el uniforme, si recuerdo bien. Sí, aquí estamos haciendo el uniforme. El Xmin, pues vamos a ponerlo en 1, 0 también. El Xmax, no, pongámoslo así más bien. En 0.5, vamos a hacerlo más grande que el intervalo. El Xmáximo en 3.5. Y vamos a decirle que haga 20 bins. Listo, ya terminó. Aquí están nuestros datos en data.txt y también está nuestro histograma. Entonces lo vamos a graficar. Plot histo.txt. Lo voy a graficar con líneas y puntos. Bueno, ¿ustedes qué dicen? ¿Ese histograma sí está bien o no está bien? ¿Esto sí representa una distribución uniforme o no? ¿O qué podemos hacer? Yo tengo entendido que era con barras. Puede ser con barras, pero digamos que la característica sea con barras o sea con líneas, es que tú debes tener aquí como la misma altura, ¿sí o no? Acá. Entonces más o menos se ve la misma altura, pero no se ve perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos muy pocas muestras. ¿Listo? Pero más o menos pareciera ser uniforme. Entonces vamos a mejorarlo. Voy a ponerle 1.000.000 de muestras. Entonces aquí van 100.000, 1.000.000. Listo, ya terminó. Muy rápido. Y miren cómo se va aplanando nuestro histograma. Esto definitivamente es una distribución uniforme. Las fluctuaciones disminuyen entre más muestras tome. Y si ustedes quieren ver lo mismo, pero con la distribución aleatoria normal, pues hagámoslo. ¿Qué era lo que ponemos aquí? ¿Normal o Gaussian? Yo no me acuerdo. Creo que era normal. Compilamos. Corremos, pero entonces tengamos cuidado porque ahora este A es el promedio, este 3 es la desviación estándar, entonces yo debería poner aquí como, digamos que calcule como desde menos 5, 1 menos 3 da menos 2, entonces pongámosle 2 así, pongámosle aquí hasta, a ver, menos 5, le sumé 6, aquí hasta 9.0.
y vamos a ponerle 20 bins. Ahí está corriendo, terminó, vamos a graficar. Y miren que esta es nuestra distribución ahora. ¿Sí se parece a una gaussiana o no? Centrada en 1, con desviación estándar de 3. Miren que como yo corté mi histograma muy duro en el eje X, aquí no se ve muy bien la cola. Vamos a ponerle más valor ahí. Vamos a ponerle que esto sea como -8. Para que sea más simétrica. Entonces, ¿qué tal? ¿Ustedes qué dicen? ¿Esos números sí están distribuidos como de forma gaussiana o no? ¿Ahora sí confían o todavía no? Sí, sí, están distribuidos. Y ustedes pueden por aquí hacer un ajuste de la teórica y van a observar que definitivamente sí está dando apropiadamente. Entonces, primera parte que es poder generar números, digamos ya está, nos falta todo lo de simulación y demás, eso viene para la otra clase. Pero entonces pues quería como que vieran el poder que tienen ahí guardado. Y eso es todo, con esto terminamos. No sé si tienen más preguntas. Miren, ahí está Estadística para Ingenieros y Científicos de Navidi. Ese es el librito que pueden ustedes estudiar de acuerdo a esa recomendación. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta sobre estos códigos? ¿Sobre esta generación? Yo no les voy a dejar tareas este fin de semana, ni les voy a dejar, o sea, normalmente yo dejaba acá que tuvieran que hacer el histograma para la distribución de Weibull o gamma, ¿sí? Para que lo practiquen, porque es que pues no han hecho nada ustedes de código todavía, entonces necesitan jugar con eso. Pero pues no lo voy a hacer porque prefiero que este fin de semana también se dediquen a lo que les falta del proyecto. Entonces, la idea es que eso quede ahí, lo vamos a usar en la siguiente clase. No lo olviden, traten de compilarlo, de correrlo y de ver, jueguen ahí con alguna distribución. Eso no les quita más de 5 minutos, pero les ayuda a estar mucho mejor listos a la siguiente clase. Voy a parar la grabación entonces acá, ya que no hay preguntas.